A ver. Química analítica cualitativa. Aniones del tercer grupo. Aniones que producen reacciones de precipitación. Entre esos aniones tenemos el sulfato, el persulfato, el salicilato y el benzoato. Los sulfatos. Por ejemplo, el sulfato de aluminio. Es una sal sólida y de color blanco. Generalmente es usado en la industria como floculante en la purificación de agua potable y en la industria del papel. El proceso de fabricación del sulfato de aluminio se obtiene al reaccionar un mineral alumínico, caolín, bauxita, hidrato de aluminio, con ácido sulfúrico a temperaturas elevadas. La reacción que se lleva a cabo es trióxido de aluminio más ácido sulfúrico nos va a dar sulfato de aluminio. Una vez que se obtiene el sulfato de aluminio, este se tiene en dos presentaciones, sólido y líquido, con dos especificaciones estándar y libre de fierro. Usos y aplicaciones del sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio tiene las siguientes aplicaciones. El sulfato de aluminio en la industria de la pulpa y papel, ajuste de pH en colado, brea o cera, y ajuste de retención. Usos y aplicaciones del sulfato. Usos y aplicaciones del sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio tiene las siguientes aplicaciones. El sulfato de aluminio en la industria de la pulpa y papel, ajuste de pH en colado, brea o cera, y ajuste de retención, fino, carga, pigmentos, etc. Además de servir en el tratamiento de sus efluentes. Sulfato de aluminio para el tratamiento de aguas residuales. El sulfato de aluminio es un producto económico y efectivo en la eliminación del fósforo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto en las aguas municipales e industriales. Clarifica el agua al precipitar los sólidos suspendidos. Sulfato de aluminio para el tratamiento de agua potable. El sulfato de aluminio permite clarificar el agua potable ya que es un coagulante y por ello sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo muy largo para sedimentar. Sulfato de aluminio en la manufactura química. Se emplea en producción de otras sales de aluminio. Sulfato de aluminio en la industria de jabones y grasas. Se emplea en la producción de jabones de aluminio y grasas para usos industriales. El sulfato de aluminio en la industria del petróleo, manufactura de catalizadores sintéticos. Sulfato de aluminio en la industria farmacéutica, como astringente en la preparación de drogas y cosméticos. Certificaciones del aluminio para el tratamiento de agua. El uso del sulfato de aluminio para tratamiento de agua está aprobado por los países, por ejemplo, Estados Unidos, Waterworks Asociación. Adicionalmente cuenta con certificaciones nacionales e internacionales. Proveedores del sulfato de aluminio. Bueno, hay muchos proveedores del sulfato de aluminio. Entre ellos tenemos Sidesa, ¿no? Lo vende como sulfato de aluminio.
Usos y aplicaciones del sulfato de sodio. Usos y especificaciones del sulfato de sodio. El sulfato de sodio se utiliza en numerosas aplicaciones, tales como las que se detallan a continuación. Como detergentes en polvo, el sulfato de sodio es una de las 7 principales clases de constituyentes en detergentes. Papel y pulpa. Vidrio es uno de los constituyentes menores en la producción de vidrio. En el teñido, el sulfato de sodio es usado para diluir tinturas y como mordiente para fijar el colorante. En la manufactura de química es utilizado en la manufactura de numerosos químicos, incluyendo sulfato de potasio, sulfito de sodio, silicato de sodio, hiposulfito de sodio y sulfato de aluminio de sodio. También se usa en el proceso Solvay para producir carbonato de sodio. En celdas solares, regeneración de desulfurización de fluidos de gas, plantas de polvo de carbón quemado. Otros usos menores, en la manufactura de esponjas y viscosas, para los suplementos en alimentación, tratamiento de aguas, medicinas veterinarias, aceites sulfonados, tintas de impresión, industria de la cerámica, industria fotográfica. Las aplicaciones de los sulfatos suelen variar enormemente según el metal al que están unidos. Así, el sulfato sódico, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de vidrio, como aditivo en los detergentes, etc. El sulfato de cobre se aprovecha en la fabricación de la viscosa según un determinado proceso. En la fabricación de fertilizantes se usa también como pesticida. Yeso y varita se utilizan en la construcción y como aditivos en la fabricación de papel y cartulina. El sulfato de bario también se utiliza en medicina para realizar radiografías de contraste. Los sulfatos son parte esencial de unas sales dobles como los alumbres de fórmula general. Por ejemplo, puede ser sulfato de sodio y potasio con 12 moléculas de agua, ¿no? La más conocida es el alumbre de sodio formado con sodio y aluminio. Tenemos el sulfato de sodio, potasio, obviamente tiene que tener aluminio, ¿no? Por eso es alumbre. El alumbre tiene aluminio. En su estructura molecular contiene aluminio. En analítica, los sulfatos solubles precipitan en presencia de cloruro de bario, incluso de solución ácida, en forma de sulfato de bario. Como sólido blanco, si al mismo tiempo hay permanganato presente, este puede ser incluido en el precipitado, dándole un color ligeramente rosáceo. Así no va. Los sulfatos. Con sodio metálico es reducido el sulfuro. Cuidado, reacción muy violenta. Puede ser determinado como tal. Tipos de sulfatos. Hay sulfatos orgánicos e inorgánicos. En los primeros grupos orgánicos alquilo, representados como R, un radical, sustituyen uno o varios protones de los compuestos orgánicos o ésteres. Resultan de la mezcla de ácido sulfúrico y alcohol, también de la unión del alcohol cloruro de sulfurilo
y una base. Están identificados con la fórmula ROSO2OR. Los sulfatos de dimetilo es el sulfato orgánico más frecuente. Es empleado en la preparación de alimentos y bebidas. Acentúa los sabores y favorece la sinergia de todos los compuestos. Es innegable su aporte a la industria del vino. Interviene en el sabor y aroma. Su acción es concreta. En unión con otros ésteres, a pesar de estos, hay reservas en su uso. Sulfatos inorgánicos. Los sulfatos inorgánicos son sales que se forman cuando el azufre con un elemento químico o un radical entran en contacto con el oxígeno. La oxidación de los sulfuros produce sales que tienen en común el ion sulfato. Sulfato de cobre. De acuerdo al grado de oxidación del átomo de cobre, es clarificado como sulfato cuproso o sulfato pentahidratado. El sulfato cuproso es una sal blanca insoluble y escasamente utilizada. El sulfato de cobre pentahidratado es de color azul. En su estado natural es calcantita, materia prima de desinfectantes y fungicidas. También actúa como algicida para piscinas y estanques y aditivo o complemento alimenticio para animales. El sulfato de aluminio, también llamado sal de aluminio, se obtiene de la unión del hidróxido de aluminio y ácido sulfúrico. Es un polvo blanquecino soluble en agua y altamente ácido corrosivo. Tiene muchos usos en la industria. Se encuentra en los productos más sencillos y también en los complejos. Se utiliza para equilibrar el pH de las plantas en suelos alcalinos. Por su carácter higroscópico, el sulfato de aluminio es utilizado en el tratamiento y purificación del agua. Hace que las impurezas se concentren de la forma que es posible filtrarlas. Disuelto en agua, el sulfato de aluminio actúa como fijador de tintas en los tejidos. Acondiciona los colorantes y telas de tal forma que no se arruinen al lavarlas. O sea, es como un mordiente que fija el colorante. En el pasado era utilizado para la fabricación de papel. El sulfato de hierro, conocido además como caparrosa verde y vitriolo de hierro, su color va de verde a marrón. El sulfato de hierro, conocido también además como caparrosa verde y vitriolo de hierro. Su color va de verde a marrón, aunque también puede presentarse azul cristalino. Tiene varios usos, especialmente en la agricultura, para la preparación de los suelos, controla el pH y aporta hierro a las plantas. Los iones de hierro disueltos en agua consiguen una apariencia rojiza. Bastante llamativa, deseada en hormigones, estancas y otras estructuras de aire libre. El sulfato de hierro es entonces utilizado como pintura en el ámbito agrícola también, es utilizado también. Sulfato de calcio. El sulfato de calcio, anhidra y yeso es muy utilizado en la agricultura. Controla las sales y desplaza el sodio en los suelos alomórficos. Aporta el calcio necesario a suelos ácidos. Se encuentra en la naturaleza como una roca blanca poco soluble. Sin embargo, hoy se comercializa en formas amigables con el sistema de riego para servir de fertilizante y o acondicionador de los suelos. La sal de calcio sulfúrico y calcio
Es además un ingrediente básico en la preparación de alimentos. Es común en las áreas de panadería, repostería, heladería, productos lácteos, comidas, salsas y condimentos. El sulfato de calcio es un agente texturizante, mantiene la firmeza y consistencia de los alimentos. También se emplea en la elaboración de medicamentos y pastas de dientes. El sulfato de amonio, el ácido sulfúrico reacciona al amoníaco formando gránulos blancos y beige solubles en agua e insolubles en alcohol. Las sales de amonio, contentivas del nitrógeno y azufre, se utilizan principalmente como fertilizante, pero tienen otros usos importantes. En la industria química, el sulfato de amonio es un componente de cosméticos, medicamentos, pinturas y polvos para extintores de fuego. También se emplea para la fabricación de textiles. Generalidades. El sulfato de sodio es una sustancia sólida incolora cristalina. Este tiene una buena solubilidad en el agua, pero mala solubilidad en la gran mayoría de los disolventes orgánicos de la glicerina. Contamos con diversos tipos de sulfato de sodio, los cuales son sulfato de sodio, bisulfato de sodio, persulfato de sodio, lauril éter sulfato de sodio, lignosulfato de sodio. El bisulfato de sodio lo podemos encontrar como cristales inodoros. El principal uso que se le da a esta sustancia es como constituyente en detergentes en polvo. El persulfato de sodio se encuentra en forma de cristales blancos o polvo y su principal función es actuar como un oxidante. El lauril éter sulfato de sodio se diferencia debido a su gran compatibilidad con la piel humana, lo que lo vuelve una de las materias primas más utilizadas en la industria cosmética. Tiene una capacidad humectante muy alta, al igual que puede ser perfumada sin tener problema alguno. El lignosulfato de sodio lo podemos obtener por la fabricación de la pulpa de madera y su uso principal es para la formulación de productos limpiadores industriales y para el tratamiento de aguas. Las fórmulas químicas son sulfato de sodio, sodio 2SO4, bisulfato de sodio, sodio HSO4, persulfato de sodio, sodio 2S2 o sub 8, lauril éter sulfato de sodio, carbón 12, hidrógeno 25, sodio O3, azufre. El lignosulfato de sodio, Na es un polímero. El sulfato de sodio se utiliza en la industria química, se usa como desecante, en la fabricación de celulosa y vidrio, en la elaboración de papel, detergentes, como suplementos alimenticios, en la medicina veterinaria, en la industria de la cerámica. El bisulfato de sodio constituye en detergentes en polvo. Decapado de metales, en la carbonización de lanas, en el blanqueamiento esponjado de cuero, en la manufactura de cementos. El persulfato de sodio es un oxidante, blanqueador, se utiliza en la limpieza de metales, de piezas metálicas, en el conservador de alimentos, en el modificador de almidones. El lauril éter sulfato de sodio se utiliza en la industria cosmética. El lignosulfato de sodio se utiliza como limpiador industrial, tratamiento de aguas, fabricación de mezclas de concreto, cerámica y arcillas, estabilizador en superficies para caminos polvorosos. Los sulfatos
son las sales o los ésteres provenientes del ácido sulfúrico. Contienen como unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro que consiste en cuatro átomos de oxígeno sulfato. Los sulfatos inorgánicos son las sales de ácido sulfúrico. En la naturaleza se encuentran en forma de yeso o algés, sulfato de calcio dihidratado, sulfato de calcio, calcio SO4 con 2 moléculas de agua. La baritina es un sulfato de bario o sulfato de sodio, sodio 2 SO4. Cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, por oxidación se forman de los sulfuros otros elementos. Síntesis. La mayor parte de los sulfatos son generados a partir de una base y del ácido sulfúrico o por reacción del ácido sulfúrico con el metal. Esto puede generar trasplantes en el átomo de oxígeno. Aplicaciones. Las aplicaciones de los sulfatos suelen variar enormemente según el metal al que están unidos. Así, el sulfato sódico, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de vidrio, como aditivo en los detergentes, etc. El sulfato de cobre se aprovecha en la fabricación de la viscosa según un determinado proceso. En la fabricación de fertilizantes se usa también como pesticida, etc. El yeso y la varita se utilizan en la construcción y como aditivos en la fabricación de papel y cartulina. El sulfato de bario también se utiliza en la medicina para realizar radiografías de contraste. Los sulfatos son parte esencial de unas sales dobles como los alumbres de fórmula general, sulfato de sodio, potasio y alumbre con 12 moléculas de agua, o las fórmulas generales AB, entre paréntesis SO4, cierra paréntesis sub 2, con 12 agua, siendo AB, A y B pueden ser cualquier cationes con carga +1 o +3 respectivamente. La más conocida es el alumbre de sodio, formado con sodio y aluminio. En analítica, los sulfatos solubles precipitan en presencia de cloruro de bario, incluso de solución ácida, en forma de sulfato de bario, como sólido blanco. Si al mismo tiempo hay permanganato presente, este puede ser incluido en el precipitado, dándole un color ligeramente rosáceo. Con sodio metálico es reducido el sulfuro, cuidado, reacción muy violenta, y puede ser determinado como tal. Sulfatos orgánicos. Los sulfatos orgánicos son ésteres de ácido sulfúrico con la fórmula general ROSO2 enlace OR. Se pueden formular directamente del alcohol correspondiente y del ácido sulfúrico o del trióxido de azufre o a partir del alcohol y el cloruro de sulfurilo Cl2SO2 en presencia de una base. Se trata de sustancias probablemente puede ser probablemente dañinas, ¿no? El sulfato orgánico más conocido es el sulfato de dimetilo, CH3SO4, que se utiliza en algunas reacciones de metilación. Los sulfatos inorgánicos son las sales del ácido sulfúrico. En la naturaleza se encuentran en forma de yeso o algés, sulfato de calcio dihidratado, sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. La baritina también es un sulfato de bario o sulfato de sodio, sodio 2 SO4. Cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, por oxidación se forman de los sulfuros otros elementos. Síntesis. La mayor parte de los sulfatos son generados a partir de una base y del ácido sulfúrico o por reacción del ácido sulfúrico con el metal. Esto
puede generar trasplantes en el átomo de oxígeno. Aplicaciones. Las aplicaciones de los sulfatos suelen variar enormemente según el metal al que están unidos. Así, el sulfato sódico, por ejemplo, se utiliza en la fabricación del vidrio, como aditivo en los detergentes, etc. El sulfato de cobre se aprovecha en la fabricación de la viscosa, según un determinado proceso. En la fabricación de fertilizantes se usa también como pesticida. El yeso y la varita se utilizan en la construcción y como aditivos en la fabricación de papel y cartulina. El sulfato de bario también se utiliza en la medicina para realizar radiografías de contraste. Los sulfatos son parte principal de unas sales dobles como los de alumbres de fórmula general AbSO4 con 12 moléculas de agua, siendo Ab cationes con carga +1 o +3 respectivamente. La más conocida es el alumbre de sodio formado con sodio y aluminio. En analítica, los sulfatos solubles precipitan en presencia de cloruro de bario, incluso de solución ácida, en forma de sulfato de bario, como sólido blanco. Si al mismo tiempo hay permanganato presente, se puede ser incluido en el precipitado dándole un color ligeramente rosáceo. Con sodio metálico es reducido al sulfuro. Cuidado, hay una reacción violenta. Puede ser determinado como tal. Los sulfatos son las sales del ácido sulfúrico H2SO4. Contienen un átomo de azufre enlazado por 4 átomos de oxígeno, es decir, que contienen el anión SO4, dependiendo el sulfato, ¿no? El anión sulfato, dependiendo del catión al cual se encuentre enlazado, obtendremos toda una amplia variedad, una amplia gama de sulfatos. Los sulfatos se encuentran de manera natural en numerosos minerales, en la varita, la epsomita, en la tiza, etc. Debido a esto y a su elevada solubilidad, se encuentran en aguas naturales. El origen de los sulfatos se debe fundamentalmente a los procesos de disolución de las tizas existentes en el terreno, en el agua subterránea. Estas sales, junto con los nitratos de metales, son las más utilizadas. Su amplio uso en la industria se debe a varias razones. La mayoría son solubles en agua, por lo que son fuentes de cationes metálicos, exceptuando el sulfato de bario y plomo. El ion sulfato no es ni oxidante ni reductor, lo que no iniciará reacciones redox, siendo por lo tanto muy estable. Son térmicamente estables, se descomponen a temperaturas muy elevadas, por lo que generalmente se puede trabajar sin impedimentos térmicos. Se utilizan en la industria química fertilizantes, pesticidas, colorantes, jabón, papel, vidrio, fármacos, etc., como agentes de sedimentación, sulfato de aluminio, o para controlar las algas, sulfato de cobre, en las redes de agua y por último como aditivos en los alimentos. Introducción. Los sulfatos pueden tener su origen en que las aguas atraviesen terrenos ricos en yesos o a la contaminación con aguas residuales industriales. El contenido de este no suele presentar problemas de potabilidad. Para las aguas de consumo, pero contenidos superiores a 300 miligramos por litro, pueden causar trastornos gastrointestinales en los niños. Se sabe que los sulfatos de sodio y magnesio tienen acción laxante, pero lo que no es deseable un exceso de los mismos en las aguas de consumo. El contenido de sulfato en las aguas
naturales es muy variable y puede ir desde muy pocos miligramos por litro hasta cientos de miligramos por litro. Por esto la norma cubana para agua potable establece como valor orientador de cantidad 200 miligramos por litro y como límite máximo tolerable 400 miligramos por litro, concentración máxima admisible. La determinación de la concentración de sulfatos puede hacerse por diferentes métodos. Se puede citar la prueba rápida de sulfatos por el método gravimétrico mediante precipitación con cloruro de bario, el cual es muy preciso y aplicable en concentraciones superiores a 10 miligramos por litro. Y el método volumétrico también es muy utilizado, ¿no? Cuyo principio consiste en la determinación de los iones sulfatos mediante una valoración por retroceso en presencia de sulfato de bario y en medio alcohólico con la sal disódica de EDTA. Este método es aplicable en la determinación de sulfatos de concentración inferior a 100 miligramos por litro. El método nefelométrico se recomienda preferentemente para la determinación de sulfatos en aguas con contenidos superiores a 60 miligramos por litro. El ion sulfato precipita en un medio de ácido acético con un ion bario, de modo que forma cristales de sulfato de bario, los que deben permanecer en suspensión durante un periodo de tiempo que resulte suficiente para medir la absorbancia que la misma produzca. El contenido de sulfato de cada muestra se obtiene a partir de la curva de calibración previamente obtenida. Este método no es recomendable para aguas con color, materias en suspensión o con elevado contenido en materias orgánicas, ya que interfieren en la determinación, pudiendo ser eliminada por filtración o centrifugación. La interferencia del color puede soslayarse utilizando la muestra coloreada como testigo, a la que se le adiciona reactivo de la disolución precipitante de bario. O empleando como instrumento de medida un nefelómetro de doble posición de cubeta, con lo que elimina la influencia del color. El grupo analítico CIBI-DQ de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente tiene entre sus misiones la determinación de parámetros ambientales en aguas y aguas residuales, teniendo en cuenta la existencia en la región de industrias que realizan el vertido de sus residuales con cantidades considerables de sulfato. Se propuso la búsqueda de un método sencillo y rápido para la determinación de este parámetro, el método turbidimétrico basado sobre la medida de la turbidez producida por la reacción de precipitación del ion sulfato con una sal básica en medio ácido o una longitud de onda de 450 nanómetros. Para conseguir que el sulfato de bario se mantenga en suspensión, se utiliza una disolución acondicionadora que contiene glicerina y alcohol, de forma que se modifica la velocidad de la muestra, permitiendo así una turbidez estable en un periodo de tiempo suficiente para medir la turbidez. Por tal motivo, el objetivo del siguiente trabajo es realizar la validación de este método en las condiciones actuales del laboratorio analítico. Materiales y métodos. Las determinaciones se realizaron en el espectrofotómetro Génesis 10 ultravioleta visible. Toda la cristalería y el equipamiento utilizado en el análisis fueron verificados y calibrados por la Oficina Territorial de Normalización. Método